y, por tanto, nuestra economía. Y también se reflejará, por último, la capacidad de la Costa del Sol para atraer inversión nacional e internacional. Les agradezco a todos su compañía y vamos a pasar ya a las intervenciones previstas para hoy. Antes de entrar en la mesa de debate, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, hará una breve presentación del evento. Voy a darle paso. Buenos días, Francisco, cuando quieras. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a la presentación o inauguración de este evento, Inmoforum, donde vais a hacer una radiografía, un análisis de cómo está la situación de la vivienda en la provincia de Málaga. Yo creo que las conclusiones van a ser muy acertadas y van a ser un fiel reflejo de lo que está ocurriendo en este momento y lo que puede ocurrir en el futuro. Pero lo que está claro es que la recuperación económica del sector inmobiliario y de la vivienda para la provincia es esencial, ¿no?, para el despegue otra vez económico de la provincia de Málaga y convertirse en el motor económico de Andalucía y prácticamente de España, el eje económico más importante después de Barcelona y Madrid en toda España, en todos los ámbitos y en todos los sectores. Y yo estoy convencido que tanto el turismo como el sector de la construcción va a tirar otra vez de la economía de la provincia y vamos a ser líderes en crecimiento económico y generación de empleo. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis económica importante que proviene de esa crisis sanitaria y de la pandemia, pero que no es fiel reflejo o no es parecida a la crisis que tuvimos en el 2008-2011, ¿no? Ahí la crisis era mucho más profunda, era más estructural desde el punto de vista económico. Los bancos pues no tenían el saneamiento y la potencialidad que tiene ahora y evidentemente pues partimos a una situación muy complicada, de un parón económico importante, pero no solo en la provincia de Málaga, sino entre un consuelo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo y en toda España. Entonces la reactivación yo creo que va a ser mucho más fácil, creo yo, ¿no? Ahí están los datos, con otro sector importante como es el sector turístico, trascendental para la provincia de Málaga, y después del pesimismo que hemos tenido todos de la recuperación del turismo, vemos que los datos que nos trasladan todos los indicadores y todos los estudios de los turoperadores y buscadores de reserva, entre ellos Turismo Costa del Sol, vemos cómo el turismo se está recuperando. Y el turismo y el sector inmobiliario y de la vivienda van cogidos de la mano, ¿no? El tirón económico de la construcción en la provincia de Málaga, un factor muy importante es el turista, que viene en principio muchas veces a conocer la Costa del Sol y a disfrutar de la Costa del Sol, pero que y normalmente viene una vivienda, muchas de ellas alquiladas, y que luego decide, por lo bien que se vive en la provincia, por la calidad de vida de la provincia, decide comprar una vivienda, o comprarla o alquilarla ya para largas temporadas. Así que es un factor muy importante la recuperación del sector turístico también para la recuperación del sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario luego recupera todos los sectores, al final, ¿no? Es uno de los sectores importantísimos para la recuperación económica y el empleo. Así que yo sé que también que por los indicadores que había, que antes de la pandemia ya el sector inmobiliario estaba teniendo una desaceleración, y espero que el posicionamiento del sector, pues, con la recuperación que va a haber, que yo creo que si no hay un repunte de la pandemia va a ser en todos los sectores una subida importante, pues que esos indicadores del sector de la construcción aumente y la recuperación sea lo más rápida posible. Hemos aprendido algo novedoso, ¿no?, que estaba ahí en distintas empresas, pero que no se había implantado con un protagonismo importante, ¿no?, que es el teletrabajo. Hemos descubierto el teletrabajo y eso puede ser también una oportunidad para la recuperación económica de la provincia. Las grandes empresas europeas y mundiales querían posicionarse y establecerse antes de la pandemia en la provincia, y creo que con el descubrimiento del teletrabajo eso puede incentivar, por la calidad de vida que tenemos en Málaga y las buenas comunicaciones que tenemos, de que quieran implantarse no solo en la costa, en el eje de la costa, sino incluso en el interior de la provincia. Puede ser un factor importante para luchar contra la despoblación. Así que el teletrabajo, aunque nos hace tener una jornada laboral muchísimo más amplia, porque en cualquier momento puedes engancharte a una reunión de trabajo, creo que es bueno para la provincia de Málaga y, como he dicho anteriormente, por la calidad de vida que tenemos y la buena movilidad que tenemos, tanto nacional como internacional, puede ser un revulsivo importante. Nosotros desde la Diputación Provincial
conscientes de lo importante que es el sector de la construcción, no solo que está unida a la vivienda. Como sabéis, hemos presentado nuestro Plan Málaga, un Plan Málaga para la recuperación económica y social de la provincia, que va a poner en funcionamiento y en circulación 233 millones de euros, y de esos 233 millones de euros, 70 millones de euros va ligado a lo que es la obra pública. Al final, pues está también relacionado con las empresas del sector de la vivienda. 233 millones de euros que va a suponer obra pública propia de la Diputación Provincial para programas tan importantes como es la senda litoral, continuar con la mejora de la infraestructura hídrica de la provincia. El agua es fundamental para todos los sectores, para el sector turístico y el sector de la construcción, para hacer obras de infraestructura en los pequeños municipios. Y yo soy optimista, ¿no? Soy optimista porque la provincia de Málaga, tanto en momentos de crisis como en momentos de bonanza económica, siempre se ha comportado mejor que otras provincias por su potencialidad, por la implantación de grandes empresas de todos los ámbitos en nuestra provincia. Y yo estoy convencido que con vuestra ayuda y la colaboración pública-privada, Málaga va a ser, como he dicho anteriormente al principio de mi intervención, el motor económico de Andalucía y de toda España. Así que agradeceros la invitación que me habéis realizado. Yo creo que después de esta jornada las conclusiones van a hacer una radiografía clara de cómo está el sector y por dónde va a ir. Y yo espero que la Administración colabore con vosotros, que uno de los principales factores que hay para agilizar lo que es la construcción y al final la entrega de una vivienda en el mercado es la agilidad administrativa. Creo que la Junta de Andalucía en eso ha sido pionera y ha hecho una reforma de las distintas normativas en referencia a la Junta para agilizar la administración en todos los sectores. Hay un recurso ahí pendiente del Gobierno de la Nación, que no entiendo ese recurso, pero la agilidad administrativa es fundamental y tenemos que ir trabajando codo con todas las organizaciones relacionadas con el sector inmobiliario para que no solo la Junta, sino también los ayuntamientos podamos agilizar los trámites para la aprobación de un plan general, para dar una licencia, una primera ocupación o cualquier proceso administrativo que influye en vuestra toma de decisiones, ¿no? Así que muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Y nada, os cuidéis muchísimo, que lo importante es la salud. Sin la salud no hay recuperación económica, eso sí es verdad también. Y espero que nos veamos pronto, no telemáticamente, sino presencialmente en los distintos foros que organicemos en la provincia de Málaga. Muchas gracias, presidente. Eso esperamos todos. Gracias por sus palabras. Voy a dar paso ahora a la presentación del evento por parte del presidente de Planes de Servicios, Antonio González Noain. Antonio, por favor. Gracias, José Ramón. Bienvenidos todos a esta segunda jornada de Inmoforum Málaga. Muchas gracias a todos los participantes, tanto ponentes como todos aquellos que se podrán seguir el evento de forma virtual. Un agradecimiento muy especial al presidente de la Diputación, que acaba de intervenir, por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este encuentro. Y también a todos los patrocinadores, a CaixaBank y a TINSA, así como al resto de los colaboradores, como son Metrobacesa, la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, a los colegios de arquitectos y aparejadores también de Málaga. Y por supuesto, y por último, a nuestro coorganizador, a Prensa Ibérica y la Opinión de Málaga, y a su director que está aquí con nosotros y que está moderando estas jornadas. Ya hace 2 días ya dije que con estos eventos desde Planner pretendemos abordar la situación del sector inmobiliario a nivel local con la participación de responsables de entidades públicas y de entidades privadas. Y es un poco la continuación de nuestro objetivo de generar herramientas de conocimiento que nos permitan acceder a una información más precisa de nuestro sector y que resulten especialmente útiles para la toma de decisiones. Para Planner, este ciclo de encuentros Inmoforum encaja además perfectamente con una iniciativa más global como es SIMAPRO, el evento profesional que SIMA celebra en paralelo a la feria.
habitualmente este evento, CIMAPRO, se celebra en el mes de mayo. La actual coyuntura nos ha obligado a cambiar las fechas, que serán, si las circunstancias no nos lo impiden, como así creemos que será, en el mes de noviembre. Del 9 al 12 será SIMA y del 8 al 10 SIMAPRO en paralelo. Habitualmente celebramos 2 ediciones de SIMA, una en mayo y otra en noviembre. En esta ocasión trasladamos a SIMA noviembre la edición principal de SIMA y en paralelo confiamos en poder celebrar igualmente SIMAPRO, que es la parte profesional. Y estamos seguros de que tanto SIMA como SIMAPRO seguirán siendo una excelente plataforma de networking donde encontrar los profesionales, donde recibir informaciones valiosas de otros colectivos y profesionales, de tanto locales como no locales, ¿no? Y además, seguro que también seguirá siendo, como lo ha sido durante ya más de 20 años, una excelente oportunidad para contactar y captar clientes. Pues son muchos los miles de visitantes que durante estos días vienen a la feria con la intención de adquirir una vivienda de primera o de segunda residencia, y tanto como lugar de residencia o como en muchas ocasiones inversión en un plazo de tiempo relativamente corto. Y bueno, simplemente destacar finalmente cómo estos encuentros son, o pensamos que son más necesarios que nunca para entender este futuro inmediato en un contexto de tanta incertidumbre como es el que estamos viviendo actualmente. Ya hemos hablado mucho de él y creemos que esto ayuda, de cierta forma, lo vimos hace 2 días, a entender mejor. Y esto, por supuesto, será gracias a los ponentes que hoy van a estar con nosotros, igual que el otro día, y que son los auténticos protagonistas de estas jornadas, ¿no? De estos encuentros. Y nada más por mi parte. Reitero mi agradecimiento al presidente de la Diputación, a todos los patrocinadores y colaboradores, a la Opinión de Málaga, y nada, y deseo que esta jornada sea muy fructífera y de gran valor para todos los asistentes y participantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, gracias a los dos por la presentación de este evento. Y vamos a comenzar ya el coloquio que se titula El sector inmobiliario en la reactivación económica de la Costa del Sol. Están con nosotros en esta mesa redonda Pedro Soria, que es director comercial de TINSA, José Ignacio Carrión, delegado territorial en Andalucía Oriental de Metrovacesa, Ignacio Peinado, presidente del grupo de promotores de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, y Ángel García, director de empresas de CaixaBank en Andalucía y Murcia. Cada uno de ellos lo que va a hacer ahora es una pequeña reflexión inicial sobre el tema motivo del coloquio y luego pasaremos al debate directamente. Mientras, los participantes pueden enviar sus preguntas al siguiente correo: inmoforum@laopiniondemálaga.es. inmoforum@laopiniondemálaga.es. Vamos a comenzar por Pedro Soria y seguiremos con las exposiciones de José Ignacio Carrión, Ignacio Peinado y Ángel García. Pedro, cuando quieras. Bueno, lo primero, muchas gracias y buenos días. Un mensaje en primer lugar de agradecimiento tanto al Grupo Planner como a Prensa Ibérica y en concreto a la Opinión de Málaga por la coordinación de esta jornada. Y para empezar, bueno, pues yo voy a hacer un poco una reflexión para ver de dónde venimos, que probablemente nos sitúe un poquito hacia dónde tenemos que ir, ¿no? En principio, pues un mercado inmobiliario que había recuperado la actividad, llevamos un lustro de crecimiento sostenido y moderado siempre a nivel de medias, pero con asimetría en los mercados, donde nos hemos encontrado mercados muy dinámicos y mercados que les ha costado esa recuperación, con un ajuste muy importante en precios, en todo lo que ha sido ese ciclo, desde la parte de máximos a los mínimos que nos hemos encontrado. A nivel de media nacional se ha ajustado el mercado en precios un 41,5% y en Málaga, tanto en la provincia como en la capital, nos hemos ido a un ajuste del 50%. Pero nos encontramos ahora mismo en un modelo pues, mucho más sano, más equilibrado, más sostenible, donde el cliente realmente se ha situado como el centro de la estrategia, ¿no? en cuanto a todo lo que son las compañías, tanto promotoras como inmobiliarias. Pero sí que es cierto, ya se empezaron a apreciar los primeros síntomas de enfriamiento en este 2019 y nos enfrentábamos a un 2020 donde realmente ya estábamos preveyendo pues, una ralentización de la economía
y del consumo privado, ¿no? En la Costa del Sol, yo creo que ya era evidente, se habían lanzado las primeras señales de alerta, ¿no? Con un mercado pues algo saturado en cuanto al número de promociones, por ejemplo, más de 200 promociones en el intervalo entre Málaga y Estepona, una ralentización que se venía apreciando ya en lo que son los ritmos de venta. Si miramos las compraventas del año 2019, se apreciaba ya un descenso, un 10% frente al año 2018. Es cierto que menos o más atenuado en lo que es la parte de la obra nueva, pero con un descenso medio del 7% también en compraventas, con mercados también en la propia provincia y en la propia Costa del Sol muy asimétricos, con entornos como la propia Málaga o Estepona con crecimientos muy importantes frente al año anterior, del 21-26%, en el entorno del 20 y tantos, y algunos mercados, como por ejemplo Benalmádena o Torremolinos, con caídas importantes, ¿no? En lo que es la parte de obra nueva, ¿no? Y ajustes en compraventas del 50%, 40%, en fin, un mercado dentro de la propia Costa del Sol asimétrico, ¿no? Y esperábamos, como ya se ha venido produciendo, las primeras correcciones de precio en el sentido de incrementos más moderados, ¿no? Teníamos un incremento medio en la provincia en el 2019 de un 7,5%, en la capital superior de un 9%, y ya en este primer trimestre del 2020 nos encontramos con crecimientos más moderados, ¿no? En la parte de la provincia estamos hablando aproximadamente de un 3%, y en la parte de la capital no llega al 5%, un 4 y pico, ¿no? Por lo tanto, esa previsión de ralentización, esa previsión de desaceleración se iba localizando, ¿no? Bien es cierto que, bueno, pues nos encontramos con un mercado en esa fase de estabilización o previsión de estabilización y un mercado aparentemente corrigiéndose sin traumas, ¿no? O sea, corrección natural del mercado, ¿no? Y de repente nos hemos encontrado con un shock absolutamente impredecible, ¿no? Que es esta pandemia, este COVID, y realmente lo que ha hecho es desestabilizar esa fase de estabilización. Nos encontramos con un factor exógeno absolutamente extraño a lo que es el sector inmobiliario, pero que lo ha golpeado con mucha dureza. Ha frenado de una forma brusca tanto la economía como el propio sector, y nos enfrentamos probablemente a una crisis de demanda, ¿no? Esa demanda, que como decía antes, era el centro de la estrategia, ¿no? Por lo tanto, las consecuencias realmente son difíciles de predecir, ¿no? Manejamos escenarios internos y sí que es cierto que, bueno, pues cuando vemos la previsión de diferentes indicadores que van a incidir en la evolución de la actividad de la vivienda y del precio, como puede ser el PIB o la tasa de desempleo, y en la parte de la Costa del Sol, el turismo, con el impacto que tiene, pues la verdad es que son escenarios inquietantes, ¿no? Lo que tenemos por delante. Pero bueno, prevemos una recuperación en este sentido también asimétrica en los propios mercados, no solo ya a nivel geográfico, sino que nos vamos a encontrar pues, una diferencia importante en lo que es la evolución, por ejemplo, de la obra nueva y la segunda mano, ¿no? Con seguros recuperaciones muy diferentes. Pero en cualquier caso, la verdadera incógnita es para cuándo, ¿no? Se va a recuperar el mercado, y yo diría que en este momento es prácticamente imposible decir para cuándo, ¿no? Al final va a depender mucho de cuándo se solucione la crisis sanitaria, va a depender mucho de la obtención de una vacuna y luego de la confianza en la recuperación del consumo, ¿no? A mí me gustaría, para finalizar, marcar 3 claves que yo creo son importantes. La primera, la propia Costa del Sol, ¿no? Yo creo que ha hecho los deberes, está muy bien posicionada, realmente es un destino prioritario para inversores, buenas infraestructuras, buenos servicios, por lo tanto, una situación, diría, privilegiada para esa recuperación que tiene que venir, ¿no? En segundo lugar, la segunda clave, el propio sector inmobiliario, ¿no? Es un sector más fuerte, es un sector más profesionalizado, un sector con fundamentales sólidos y que claramente tiene que ser una de las locomotoras que ayuden en la recuperación económica, con mucho apoyo por parte de las administraciones, ¿no? Que se deje de ver al sector como un sector apestado, ¿no? Y luego la tercera clave, que creo es fundamental, es la propia Costa del Sol como tal, con Málaga a la cabeza, que realmente yo creo que van a jugar un papel fundamental en la recuperación, ¿no? O sea, es una parte del sector que, si hiciéramos un símil futbolístico, probablemente diríamos que está jugando en la Champions League. Como bien decía el presidente de la Diputación, pues probablemente detrás o acercándose muchas en Madrid y Barcelona que han tirado como locomotoras, y yo creo que realmente va a jugar un papel fundamental. Serían un poco las 3 claves que yo pongo encima de la mesa, José Ramón. Ajá. Muchas gracias, Pedro. Es el turno ahora de José Ignacio. Cuando quieras, José Ignacio. Tienes el micrófono cerrado. Ahí. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues, bueno, pues desde Metrobacesa
quizás, bueno, la sensación que tenemos es que efectivamente la evolución todavía no tenemos clara cómo se va a producir. Va a depender mucho del empleo, de la evolución del empleo, la evolución de la confianza. Pero lo que sí tenemos claro desde la empresa, de la compañía, es que el sector se encuentra en una situación muchísimo más sólida que en otras crisis, ¿no? Como ya ha comentado Pedro, y los precios son moderados, el volumen, es verdad que quizá en la Costa del Sol se veía un volumen importante, pero no es comparable con volúmenes de otros años. Los proyectos, creo que la inmensa mayoría están muy estudiados, todas tienen una viabilidad y todos, no hay ningún proyecto que realmente no tenga un sentido comercial, ¿no? Hay pocos proyectos que no tengan sentido comercial y eso yo creo que es muy importante para la recuperación de esta crisis tan importante, pero que ha sido una crisis muy corta, ¿no? O que va a ser una crisis muy corta, mucho más corta que otras crisis. La solvencia del sector financiero, pues yo creo que también es muy importante para nuestro sector. Y por lo tanto, dentro de que es algo impredecible y que ninguno, al ser impredecible cómo ha entrado, tampoco sabemos cómo va a salir, cómo va a ser la salida. Yo creo que nosotros aquí en la provincia de la Costa del Sol debemos de ser optimistas porque todos los artículos que están saliendo del tipo de producto, ¿no? que las tendencias de productos que se está demandando después del confinamiento, etcétera, todo eso nosotros es lo que hacíamos aquí, en todos los sentidos, ¿no? Terrazas amplias, espacios libres y espacios de zonas comunes muy amplias, e incluso el estilo de vida de la Costa del Sol, yo creo que da garantías de seguridad ante esta pandemia, ¿no? Espacios abiertos, espacios exteriores, campos de golf. Yo creo que hay pocos espacios más seguros que un campo de golf para mantener esas distancias de 2 metros y que al final es el motor, ¿no? Es uno de los motores más importantes del turismo y de nuestro mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, yo pienso que los proyectos, dentro de que hemos tenido un parón total, proyectos aquí en Málaga que dependemos más del producto nacional, aunque sea de segunda residencia, y del producto local. Nosotros ya en la última semana estamos viendo cómo se están firmando reservas en todos los proyectos que tenemos en el área metropolitana, Torremolinos, Málaga Capital y el área de Torre del Mar. Y quizá el mercado más enfocado al extranjero es el que tardaremos un poquito más, pero que también se está empezando a ver mayor actividad desde que hace 2 semanas se dio bueno, pues una seguridad y una apuesta muy clara con cuidar este mercado desde la Unión Europea, empezando por la Unión Europea, y donde el horizonte temporal que hace 2 semanas no sabíamos ninguno cuándo iban a poder viajar los extranjeros, ahora ya tienen una fecha y ya estamos empezando a ver hoy pues, reservas pendientes de viaje, clientes interesados que están empezando a organizar viajes, y eso la verdad es que yo pienso que te hace pensar en una recuperación pronto. Recuperación de los proyectos que funcionaban. Yo creo que aquí la crisis está en los proyectos. Las empresas que ya estaban mal lo van a tener muy complicado sobrevivir a esta crisis, y los proyectos que ya no funcionaban, que ya se estaba viendo en el 2019, primero del 2020, que no terminaban de crear ventas o que no conseguíamos demanda, pues eso no van a funcionar. Pero la inmensa mayoría de proyectos que sí funcionaban y que sí tenían
un ritmo de ventas importante, yo creo que se van a recuperar y que vamos a recuperar la senda de ventas que teníamos antes. Clave también es el estado post-Brexit, ¿no? Que el mercado de Inglaterra creo que es muy importante porque es el mercado más importante históricamente en la Costa del Sol y en los últimos 3 años ha estado muy parado, ¿no? Ha tenido ahí un freno muy importante por la incertidumbre. Es un mercado muy importante, pero la incertidumbre de cuál iba a ser la situación, cómo iba a quedar la situación post-Brexit, yo creo que hacía que, sobre todo, inversores frenaran sus inversiones en la Costa del Sol. En el primer trimestre de 2020 ya estaba empezando a haber un movimiento importante de inversores interesándose en la Costa del Sol porque ya había menos incertidumbre. Ya era la incertidumbre de cómo iban a ser los acuerdos, pero ya estaba claro cuáles iban a ser los principales escenarios que iban a tener. Y yo creo que ese mercado va a tener muchísima importancia en la recuperación. El resto de mercados, pues muchos de los mercados más importantes que nosotros tenemos aquí, la crisis COVID, lo han pasado con mucho mejor que nosotros, ¿no? Están muy poco afectados, países nórdicos, países europeos y esos seguramente serán los primeros que se recuperen, ¿no? y que empiecen a viajar, porque su nivel adquisitivo y su economía no se ha visto afectada. Y en cuanto a quizás, el mercado más local, más nacional, yo creo que donde tenemos que volcar pues todos los esfuerzos a nivel privado y a nivel público es con la adquisición de la vivienda por parte de los jóvenes, ¿no? De las personas con menos de 35 años, que claramente es el segmento que con esta recuperación que hemos tenido en los últimos años se ha quedado fuera de la recuperación. Tiene muy difícil adquirir una vivienda y desde Metrobacesa estamos estudiando, pues fórmulas antes del COVID, fórmulas financieras, fórmulas técnicas para facilitar este acceso, ¿no? Se tienen que crear también medidas públicas que crean bolsas de suelo destinados a este tipo de viviendas, que crean ayudas para la compra de estos jóvenes, pero yo creo que va a ser también un segmento muy importante en la recuperación. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio Peinado, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, José Ramón. Agradecer primero la invitación a Planner, Prensa Ibérica, La Opinión y también Metrobacesa. Estoy encantado de compartir este rato con los ponentes a los que tengo la suerte de acompañar hoy. Y decir que me ha alegrado mucho y me ha parecido muy bien cómo se ha dividido en 2 ponencias, la del martes y la de hoy, el mercado de Málaga. Yo creo que es algo que desde la propia Asociación de Constructores y Promotores queremos poner de manifiesto y estamos luchando porque se distinga bien. Y es que la primera residencia, ¿no? que yo creo que los argumentos son válidos casi que a nivel nacional, pero poder hacer foco en esa segunda residencia o turismo residencial, ¿no? Principalmente, o lo que aquí nos concentra, que es la Costa del Sol. También me ha alegrado mucho de oír al presidente de la Diputación esas reflexiones, ¿no? que hacía en su introducción. Pero aquí corremos el riesgo de que a veces el turismo residencial, pues la Administración del Turismo piense que es la Administración de Fomento de Vivienda la que se encarga y que la de Vivienda piense que es Turismo la que se encarga y eso queda un poquito en agua. Y aquí en Andalucía se trata de un negocio que es el 3% del PIB. Un negocio que genera 5.000 millones de euros y que, por ejemplo, descendiendo en Málaga, el 30% de nuestras compraventas son de extranjeros. Bueno,
pues una cuota que todavía crece mucho más si nos concentramos en la franja litoral de la Costa del Sol, y que si ya hacemos el foco en obra nueva, pues esos porcentajes se van a acercar casi al 100. Por tanto, yo creo que hay que tratarlo específicamente y por ello también tomar medidas concretas para esto. Yo creo que no quiero adelantar nada para que el debate sea rico y ahora entre todos iremos comentando, pero nos queda mucho a los promotores por hacer en este campo de la segunda residencia. Tiene que ser un negocio más eficiente y también la administración tiene que poder apoyar y distinguir esta causística especial del cliente no residente, tanto en el producto, en la legislación sectorial de la vivienda, pero también incluso en la impositiva. Con lo cual, en esta introducción, simplemente marcar esos mensajes que espero que desarrollemos ahora en el debate. Muchas gracias, Ignacio. Por último, el turno de Ángel. Ángel García. Gracias por la invitación. Oye, pues yo pienso que el sector inmobiliario va a formar y forma parte de la solución y de la recuperación a esta crisis, ¿no? Es un sector que tiene un componente enorme de mano de obra y es un sector que favorecería mucho la reactivación, la pronta reactivación favorecería mucho la incorporación al mercado laboral de una gran cantidad de gente, ¿no? Es verdad que tal y conforme decía José Ignacio, el sector inmobiliario, todos los promotores inmobiliarios se encuentran muchísimo más saneados que en la anterior crisis. Los proyectos están mucho más encajados, mucho mejor financiados, hay un equilibrio bastante más importante entre aportaciones de los compradores, con el equity que aporta el propio promotor y la financiación bancaria, con lo cual yo creo que los proyectos que hay ahora mismo en vigor, pues evidentemente están muy bien montados, muy bien estructurados y se llevarán a término, creo que sin ningún problema, aunque también es verdad que este parón pues hará que se retrasen pues, probablemente las entregas 2-3 meses y las que había previstas para final de año pues se vayan a primeros de 2021, ¿no? Por otra parte, yo creo que la economía de las familias también se encuentra muchísimo más saneada, el endeudamiento es mucho menor y a mí me parece que es un caldo de cultivo bastante favorable para seguir invirtiendo con unos precios que, tal y conforme comentaba José Ignacio también, están todavía a niveles bastante razonables y son precios que son asequibles a las economías familiares y que si logramos que se mantengan y no se disparen, pues evidentemente nos favorecerá la colocación y la comercialización y la financiación de los proyectos, ¿no? Por otro lado, y centrándonos en Málaga, a mí me parece que Málaga es un privilegio, ¿no? Málaga tiene enormes posibilidades dentro de que tenemos que ser evidentemente prudentes porque no sabemos cómo se desarrollará la pandemia, pero Málaga en el sector de la vivienda y en el sector inmobiliario en general es un privilegio. Tenemos todos los componentes, tenemos primera residencia, segunda residencia, residencia para extranjeros, que es verdad que la segunda residencia, sí, la compra de extranjeros ahora mismo está parada, no pueden venir ni siquiera a firmar las compraventas de los proyectos que ya están acabados, pero es verdad que el componente de primera residencia y los proyectos que están en marcha, evidentemente en Málaga pues se entregarán sin ningún problema a lo largo del año, ¿no? Luego hay un componente también importante en el sector inmobiliario y en la inversión patrimonialista de fondos y de otros inversores, y es que con los tipos de interés que tenemos ahora mismo, evidentemente centros comerciales, centros de ocio, donde Málaga ahora mismo es pionera, pues requerirán nuevas inversiones, requerirán de mano de obra, requerirán de capital y ahora mismo somos también un foco que está atrayendo inversiones de todo tipo de fondos y de inversiones internacionales, ¿no? También lo comentaba nuestro presidente de la Diputación, el teletrabajo se ha fomentado, pero sigue habiendo una demanda bastante notable, tanto en Málaga como en la Costa del Sol, sigue habiendo una demanda muy fuerte de oficinas, ¿no? Con lo cual pegará un tirón también en la inversión inmobiliaria en este tipo de productos. El teletrabajo, estábamos hablando que estábamos a niveles del 4%, se podía ir al 14 o el 15%, pero hay determinadas cuestiones que se tienen que hacer de forma presencial. La creatividad, el trabajo en equipo, la cultura empresarial se transmite muchas veces no desde la distancia, sino con reuniones presenciales y eso creo que se seguirá manteniendo
no es el formato que tendremos en las oficinas, pero evidentemente la demanda de oficinas sigue estando ahí. Se hablaba también de alquiler de vivienda. Málaga es un foco de atracción de personas de todo el mundo y está claro que si no conseguimos que algunos sectores también, como las personas más jóvenes, tengan acceso a la compra de la vivienda, habrá que fomentar un tipo de producto que se destine al alquiler, y en eso también pues habrá una demanda, y hay una demanda importante. Hay una demanda logística y algunos proyectos logísticos muy fuertes que requerirán de una inversión bastante notable. Y todo esto, como decía el presidente de la Diputación, todo esto está envuelto en un sector turístico muy potente, en el que la Costa del Sol es pionera, es un referente, yo creo que a nivel mundial. Se han hecho los deberes en la modernización de la planta hotelera con inversiones enormes, y yo creo, y lo comentábamos el otro día, que si hay un momento en el que la recuperación del turismo se va produciendo, que ya está habiendo reservas y ya Andalucía está pegando un tiro en la Costa del Sol a la cabeza, si yo fuera un turista alemán, un turista nórdico, un turista británico, evidentemente la seguridad jurídica y la seguridad en cuanto a los medios sanitarios que tiene Andalucía, que tiene la Costa del Sol, que tiene España, pues no son los que tienen determinados destinos que empezaban a revitalizarse, ¿no? Como eran Túnez, Egipto, Turquía y todo el norte de África, Marruecos, etcétera. Si yo fuera una persona que reside en países nórdicos, Alemania, Inglaterra, pues evidentemente tendería a volver a la Costa del Sol y a volver a España mucho antes que a volver a determinados destinos, ¿no? Y yo creo que eso, junto con una posición de solidez y de liquidez ahora mismo que tienen las entidades financieras, hace un caldo de cultivo para que Málaga y la Costa del Sol pues sea una punta de lanza en cuanto a la recuperación económica. Ok, gracias, Ángel. Habéis coincidido todos con el presidente de la Diputación en que el sector está mejor preparado que en la crisis anterior, que va a ser mucho más fácil salir de este hoyo. Quería saber por qué y cuándo creéis que vamos a volver a los niveles de antes de esta crisis. Por ejemplo, Pedro. Empiezo yo mismo. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como decía el presidente de la Diputación y como se ha comentado por parte de todos, no tiene nada que ver la situación actual con la anterior. Son dos mundos completamente diferentes, ¿no? La crisis anterior, realmente, a pesar de que fue una crisis también financiera, el sector inmobiliario era parte del problema. O sea, realmente era un sector muy apalancado. Las entidades financieras estaban muy expuestas al sector inmobiliario y realmente había un mercado de sobreoferta, ¿no? El mercado que tenemos hoy en día es, como he comentado al principio, un mercado completamente diferente. Es un mercado mucho más saneado, con un modelo más sostenible, más equilibrado, y realmente nos encontramos con entidades financieras que realmente están en una posición mucho más solvente y con empresas promotoras que están muchísimo más saneadas, ¿no? Y realmente la deuda de los hogares también es mucho menor. Por lo tanto, la situación es completamente diferente. El tema es que, bueno, pues la crisis actual es una crisis sanitaria que yo creo que va a definir cuándo se va a acabar, cuándo se soluciona la crisis sanitaria. Y esto es, como decía, una cosa que ahora mismo no sabemos, ¿no? No sabemos cuándo vamos a disponer de la vacuna y cuándo realmente vamos a conseguir que la gente recupere la confianza, ¿no? Salir de ese efecto cabaña que tenemos y más allá del factor un poco champán de ahora que, bueno, después del confinamiento todo el mundo evidentemente ha salido como loco a consumir en cuanto se ha abierto un poquito la puerta, ¿no? Yo no sé visualizar cuándo. Al final, cuando estás escuchando a expertos, pues la mayoría de la gente te está hablando evidentemente de 2021. Hay gente que habla de principios, gente que habla de la mitad del año y gente que habla de finales, incluso 2022. Y yo creo, en todo caso, que el sector inmobiliario, como he dicho antes, sí que será un referente en lo que es la recuperación de la economía, debe serlo, o sea, por posición y por situación, y se debe apostar por parte de las administraciones en ayudar a que realmente sea este referente. No sé situar temporalmente el momento en el que llegará la recuperación, no sé si va a ser en esa V, en esa U, parece que probablemente en esa V asimétrica un poquito más tendida, pero insisto, va a depender fundamentalmente de cuando tengamos esa vacuna y se empiece a recuperar la confianza en el consumo. Entonces, seguro que probablemente durante el 2021, muy probablemente, pero bueno, creo que no es lo importante es salir con solidez y en este caso el sector inmobiliario está fuerte y en el caso concreto de la Costa
del sol, yo creo, como he dicho antes, que va a jugar un papel fundamental en la recuperación, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere intervenir sobre esta pregunta? Bueno, me ha parecido muy interesante también lo que ha dicho José Ignacio sobre el acceso a las viviendas de los jóvenes, que se han quedado, creo que también Ángel ha hecho referencia a ello, que se han quedado atrás en la recuperación anterior. Me gustaría saber cuáles pueden ser algunas soluciones para este tema. José Ignacio, por ejemplo. Bueno, como he comentado antes, yo creo que la colaboración pública-privada es importante, pues, por las ayudas que creo que deben de haber de la parte pública. Y después, bueno, también un poco a nivel técnico en el diseño, ¿no? de la vivienda, ¿no? Yo creo que bueno, además de que hay que fomentar, como se ha comentado, y que hay una demanda importante en el tema de alquiler, de larga duración, y este sector lo demanda bastante, este segmento, pero también a la hora de hacer viviendas para compra, bueno, fomentar también el co-living, también el que las viviendas sean muy flexibles. Yo creo que además esto era algo que estábamos ya estudiando antes de esta crisis sanitaria y con la crisis sanitaria se ha potenciado más, ¿no? Porque al final una vivienda, pues nos hemos dado cuenta que una habitación puede tener muchos usos dependiendo de la franja horaria en la que lo utilicen, ¿no? Y al final puedes dirigirte al precio, ¿no? Puedes conseguir unos precios más atractivos con una vivienda, pues quizás más pequeña, ¿no? A lo mejor de unos 60-70 metros, pero que sea flexible, que sea modulable, que al final haya una diferencia entre la noche y el día. Esa vivienda va a ser más cara, porque todos estos elementos modulables con un buen aislante acústico no son más baratos, pero podemos conseguir entre las ayudas el que se pongan en marcha desarrollos con suelos públicos y el que la propia vivienda al final la dirigimos mucho a este tipo de cliente que quizá le afecta mucho menos y es más flexible incluso mentalmente a la hora de, oye, un salón que tenga su oficina para hacer teletrabajo y después en algún momento pues se convierte en un salón amplio dando hacia la terraza, etcétera. O sea, la flexibilidad de la vivienda yo creo que es importante para conseguir unos precios más ajustados. Ok, Ignacio, a propósito de este tema, ayer los constructores y promotores propusieron la creación de líneas de avales públicos para la entrada de viviendas a las viviendas de las personas que no tienen capacidad de pago. También esto podía entroncar con lo que estamos hablando de la vivienda para los jóvenes. ¿Habéis tenido ya algún contacto con las administraciones en este sentido? Sí, pues yo creo que es un tema fundamental. Yo creo que corregir el precio de la vivienda, tratar de abaratarlo y sobre todo hacer un producto a medida de las nuevas tendencias es importante. Eso creo que está en manos de los promotores y que ya se está haciendo, pero que la verdadera barrera de entrada es la capacidad de ahorro. Ahora mismo estamos hablando de que un comprador necesita contar con el 30% del precio de la vivienda para poder comprarla, que es el 20% que no le va a financiar el banco de ese precio, más los impuestos. Yo creo que esta solución ya está inventada, ¿eh? O sea, UK ya lo tiene con el famoso Help to Buy, ¿no? La ayuda a la vivienda, pero también se ha hecho aquí en España, ¿no? Podemos recordar las medidas que hizo ya Baleares. Y al final yo creo que es muy importante que las administraciones, todas, no solamente la estatal, acuda a esta llamada. Bueno, para que hagáis una idea, en recaudación directa, cuando se generan 100.000 viviendas, estamos hablando de que hay más de 2.500 millones de euros de recaudación directa y casi otros 2.000 millones de euros de indirecta. Y esto se reparte, así,
en la estatal, que tendrá unos 1.500 millones aproximadamente, pero también las comunidades autónomas con 500 y los municipales con otros 500. Eso quiero decir que la fórmula que nosotros estamos pidiendo es que sea la administración la que preste un aval por ese 15 o 20% que la entidad no cubre. Y es importante saber que esto no tiene por qué computar como deuda, porque los ratios, digamos, de posible default de todas estas ayudas, pues oye, se estiman que no deberían superar el 6%, con lo cual solamente será ese 6% de ese 20% que avalan sobre el total de las compraventas que pudieran soportar este tipo de ayuda. Yo creo que es una medida totalmente necesaria, que es la única forma de la que esa parte o ese segmento joven de la sociedad pueda acudir a la vivienda en propiedad, pero que también, y por otro lado, el hecho de que haya más compraventa va a aliviar el precio del alquiler, porque el hecho de que haya personas con ingresos recurrentes suficientes para comprar una vivienda pero no ahorros, hacen que ellos tengan que acudir al alquiler y que también el precio de esta fórmula se vea aumentado. Con lo cual, al final, la capa de la sociedad con menos recursos es la que más sufre en la doble vía, acceso a la vivienda y por alquiler. Por eso desde la asociación, desde la Patronal de España, PC, se le está dirigiendo al gobierno, pero también desde aquí, desde Málaga, a las propias administraciones locales y autonómicas. Y esperemos que se recoja este estudio. Ángel, ¿la banca tiene preparado algún tipo de producto para esta eventualidad, para el acceso a viviendas de los jóvenes? Bueno, yo creo que nosotros sí que es verdad que estamos haciendo en conjunto, junto con los promotores, un análisis más responsable que en el año 2008, ¿no? Es verdad que los proyectos van, como hemos comentado antes, bastante más equilibrados, los promotores están hacen una aportación de capital importante y es verdad que, como decía Ignacio, hay que buscar fórmulas de colaboración también público-privada, ¿no? Favorecer a lo mejor el desarrollo de determinados suelos, hacer todo tipo de ayudas de fomento de alquiler y fomento de la compra y evidentemente nosotros lo que sí estamos haciendo es favorecer la financiación para hacer que los proyectos se lleven a buen término. Tenemos la responsabilidad al final de garantizarle a los compradores de la vivienda, ya sean más jóvenes o menos jóvenes, lo que estamos necesitando, lo que estamos intentando garantizar es que los proyectos sean proyectos encajables y que desde el principio sean viables, ¿no? A partir de ahí, pues es verdad que tenemos que analizar un poco la capacidad de reembolso que tienen los compradores, precisamente para que el proyecto finalmente sea viable, ¿no? Ahí sí que es verdad que, como dice Ignacio, pues necesitaremos en algunos casos, porque la capacidad de ahorro de determinadas personas y de los jóvenes en particular, pues es mucho más limitada y contar con el 30% del capital para dar el 20% de entrada y luego después pagar una parte de impuestos, pues es más complicado. Tendremos que buscar fórmulas conjuntas, ¿no? Administración, promotores y nosotros para favorecer que determinadas personas, sectores jóvenes, fundamentalmente pues tengan acceso a esa vivienda. Pasa por precio, pasa por colaboración, pasa por incentivos fiscales, financiación, etcétera. Yo creo que es un conjunto de todo, ¿no? Donde todos tenemos que trabajar. Ok. Pedro, ¿dónde ha tenido más impacto negativo la actual crisis? Que, como decías, es una crisis sanitaria que derivaba a una crisis económica. ¿En la obra nueva o en segunda mano? Vamos a ver, en estos momentos todavía no somos capaces de visualizar un poco el impacto cuál va a ser, ¿no? Porque realmente el mercado ha estado absolutamente parado, ¿no? Sí que es cierto que la previsión que tenemos es que actúe de una forma con mayor impacto en la segunda mano, ¿no? Todo lo que es la obra nueva, como decía antes, por las propias circunstancias del sector, nos encontramos ahora mismo con promociones en fase de comercialización muy avanzada, con preventas en porcentajes muy elevados y realmente durante este tiempo del impacto del COVID, realmente lo que es la eliminación de las preventas o la renuncia, pues se ha producido en porcentajes muy bajitos, ¿no? Realmente el precio de la vivienda en obra nueva no está variando ahora mismo, no hay corrección sobre lo que son precios de oferta y entendemos que la corrección a futuro será menor, como te decía, que la segunda mano. La segunda mano probablemente sí que tendrá un impacto superior,
por esa retracción de la demanda y por esa debilidad que puede haber en lo que es la parte de la propia crisis económica respecto a hogares e incluso negocios, ¿no? Por lo tanto, la previsión es que el impacto sea mayor. Hablar de porcentajes hoy creo que no tiene sentido, porque tenemos que ver, ahora ya que se empieza a reactivar el mercado, pues ver poco a poco cómo se van produciendo estos impactos. Es cierto, como te decía al principio, que ya se había empezado en esta fase de desaceleración de los crecimientos y nos estamos encontrando ya, tanto a nivel de obra nueva como segunda mano, en los diferentes micromercados que funcionan en España y con diferentes asimetrías, pero ya nos estamos encontrando con una desaceleración en los crecimientos y probablemente la tendencia será esa con un poquito más de impacto, pero creo, como te decía, como resumen, que mucho mayor en la segunda mano seguro, ¿no? Ok, gracias, Pedro. Ignacio, antes te has referido a los tipos impositivos. ¿Cómo deberían cambiarse? Es decir, Portugal creo que tiene una tarifa plana del 20% y ¿cómo tendrían que cambiar las cosas aquí para que aumentara la demanda de vivienda residencial, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que hay una medida, ¿no?, que ya se ha trasladado en el decálogo desde la Asociación Nacional del APC, que lo primero es reducir el IVA, porque hemos pedido una reducción del IVA de la vivienda general, no solamente para el no residente, al 4%. Y luego sí que es cierto, y que precisamente para lo que apuntaba al comienzo de la intervención, enfocarnos en atraer al cliente no residente, al cliente extranjero, lo que tenemos que hacer es copiar lo que Portugal ya hizo hace 10 años. Y la realidad es que las peticiones que hay que hacerle al gobierno, tanto autonómico como central, es que ese concepto de residente no habitual, pues cuando decide comprar una vivienda en España, no tenga que tributar aquí por su patrimonio mundial. Que se creen exenciones, como ya hace Portugal, para que, por ejemplo, los pensionistas que están cobrando una pensión con origen en un país distinto que el portugués, tampoco tengan que tributar por eso. Y que luego, como tú apuntabas, exista una tarifa plana reducida, ¿no?, para esos rendimientos que no estuvieran contemplados, como digo, tanto en retribuciones científicas, ¿no?, o que traen el talento tanto a pensionistas. Yo creo que es una medida en la que hay que perder el complejo de implementarla, porque sobre todo son reducciones sobre cuotas que a día de hoy no existen. Es decir, no estamos diciendo que al que paga se le reduzca, no. Lo que estamos diciendo es que vengan nuevos contribuyentes, nuevos compradores que no son españoles a nuestro país a comprar vivienda y a generar riqueza. Y que aún así la cuota que van a pagar pues va a ayudar mucho a las arcas públicas. Por lo cual yo es algo que creo que es el momento, ahora que tenemos el balón parado, de verlo y ser consciente que algo que beneficia a las arcas, que va a generar mucha riqueza. Ok. Ángel, ¿los promotores están demandando liquidez a los bancos? ¿Cómo veis la situación? Bueno, sí que es verdad que en este periodo de COVID, las demandas de los promotores es verdad que no han sido grandes demandas de liquidez, principalmente porque la financiación a promotores son financiación de proyectos concretos que van muy encajadas desde el principio, van muy bien planificadas desde el principio, y cuando se para el proyecto, se para las certificaciones, se para los pagos, y al final lo que quedan son determinados pagos estructurales que son inevitables, ¿no? Pero no ha habido una demanda demasiado grande por parte de los promotores en cuanto a la liquidez. Sí que es verdad que hemos aprovechado, evidentemente, la línea del gobierno para darle liquidez. También se le han metido, en algunos casos de financiaciones corporativas, se le han podido meter carencias para hacer el aplazamiento de pagos. Y también es verdad que aquellas entidades, aquellos promotores más solventes, le hemos podido dar deuda corporativa directamente sobre su balance sin aprovechar el aval del Estado, que al principio, en los primeros días, fue un poco más complicado y no podíamos demorar la ayuda en determinados casos, ¿no? Pero no ha sido una demanda, el sector promotor no ha tenido una demanda especialmente fuerte en esta fase COVID, precisamente por eso, ¿no? Porque los proyectos, la financiación es sobre proyectos y los proyectos vienen encajados prácticamente desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente demanda sobre necesidades estructurales que no se pueden aplazar, en nuestra opinión. Ok. Como me parece que ha dicho alguno de vosotros, el presidente de la Diputación al principio, no recuerdo quién,
es evidente que el sector inmobiliario de la costa está íntimamente ligado a la evolución del turismo. Entonces, a propósito de eso, España va a abrirse al turismo internacional a partir del 1 de julio, pero no sé si es es una fecha un poco tardía y no sé si ya los extranjeros habrán planificado sus vacaciones, que son muy aficionados a eso, en otros destinos. ¿Cómo lo veis? ¿Va a llegar este verano turismo extranjero o vamos a tener un turismo nacional y hay que aguantar hasta el verano que viene? Por ejemplo, Pedro. Bueno, yo creo que parte de ese turismo se va a recuperar, pero evidentemente, como bien comentas, pues probablemente estemos en una situación de desventaja, pero en cualquier caso, y poniendo el foco en la Costa del Sol, como comentaba al principio, es que es un destino que tiene tantos caballos de ventaja frente a otros destinos que probablemente una parte importante de ese turismo todavía esté a punto de recuperarse y se pueda recuperar, ¿no? Bien es cierto que se tienen que aclarar muchos temas, ¿no? Como el tema de si será necesaria la cuarentena o no, parece que se eliminará. Pero bueno, hay aspectos que realmente no están resueltos, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto también que el turismo nacional claramente este verano va a subir, ¿no? Y yo creo que de cara a lo que es la parte del impacto en el sector inmobiliario, esa parte de vivienda vacacional y esa parte de turismo que realmente al final viene y en muchos casos invierte, bueno, en este año probablemente se va a quedar en una fase un poco de stand-by y probablemente puede ser que esa demanda quede ciertamente embalsada, pero yo estoy convencido de que en el momento que se recupere la confianza, esa demanda volverá y probablemente con bastante fuerza. Creo que ha sido Ángel quien ha lanzado antes la idea del teletrabajo. Entonces, pensamos que esta experiencia de teletrabajo que hemos tenido durante el confinamiento va a repercutir en la pérdida de interés de alquiler o construcción de oficinas. Bueno, yo creo que no. Ahora quizás y depende también mucho de los sectores, ¿no? De qué sector. En nuestro caso, el sector inmobiliario y el sector de la construcción, yo creo que poco, ¿no? Porque aunque se pueda hacer parte del trabajo desde casa, nosotros necesitamos atender al cliente, nosotros necesitamos que haya muchas reuniones presenciales y bueno, yo creo que las oficinas tienen que seguir. Quizá se podrá convivir la parte del teletrabajo con la parte de la oficina, pero yo no veo que se sustituya completamente y menos en nuestro sector. Hombre, la parte que por ejemplo, en el sector bancario, nosotros somos un sector que se basa muchísimo en la confianza. La confianza, al final, el teletrabajo está muy bien, pero está clarísimo que el contacto personal, directo y presencial a mí me parece fundamental, ¿no? Para esa generación de confianza y generación de compromiso y un buen asesoramiento a nuestros clientes, ¿no? Yo creo que habrá una mezcla de omnicanalidad en la cual tendremos que dirigirnos entre nosotros y a los propios clientes, los propios proveedores desde distintas fórmulas. Nos ha enseñado el teletrabajo a ser un poquito más eficientes en algunas cosas, en reuniones que a lo mejor antes teníamos que hacer desplazamientos y que nos ocupaban muchísimo tiempo, las hacemos ahora por estos foros, por Teams, por Zoom, por cualquiera de las plataformas, pero es verdad que determinadas cosas, y como he comentado antes, una opinión personal mía, la cultura empresarial, el trabajo en equipo, determinada creatividad y determinados inputs que se crean cuando se trabaja en equipo de forma presencial, no se pueden obviar. Es verdad que a lo mejor necesitamos oficinas más pequeñas, donde se alterne un poco el presentismo con el trabajo en remoto, pero yo creo que la demanda de oficinas seguirá siendo muy notable y muy potente todavía, en mi juicio. A propósito del presentismo, José Ignacio, ¿cómo os las estáis arreglando ahora para vender? Quiero decir, al comprador le gusta tener visitas presenciales, sé que se están haciendo visitas virtuales, pero no sé qué resultado tiene. Bueno, nosotros ya llevábamos trabajando tiempo en desarrollar herramientas digitales para poder hacer
esa parte de la venta, sobre todo con los extranjeros, ¿no? Poder enseñarle antes de viajar, poder enseñarle lo que es la vivienda. Ahora, en este periodo, lo hemos potenciado, hemos desarrollado tours virtuales guiados con el comercial, para que de alguna manera haya esa cercanía con el cliente y no se le mande la documentación por un mail, sino que se le enseñe y se le explique la documentación. La semana pasada hicimos 2 ventas precisamente con extranjeros, una en la parte para una promoción que tenemos en Almería, en un campo de golf, y otra en Estepona, pero evidentemente se puede desarrollar y se puede activar este tipo de comercialización en una parte del proceso, en una parte inicial, pero es muy difícil que podemos hacer reservas pendientes de viaje, etcétera, pero siempre la reserva final o la firma final del acuerdo siempre va a ser cuando viaje. Yo creo que además en otras épocas se hicieron prácticas que quizá no crearon esa confianza de, oye, vender cosas que no eran lo que realmente, o el producto que realmente era, y yo creo que ahora mismo necesitamos que el cliente viaje, pero sí estamos desarrollando herramientas para que el cliente viaje para firmar, viaje con las ideas muy claras y tenga el viaje, pues, oye, para la última decisión, ver justo el sitio y tomar la decisión y firmar, y por lo tanto acortar el plazo y los tiempos que cuando viajaban pues tenían, ¿no? Las firmas. Muy bien, Ángel. Como no hay extranjeros, no hay escrituración. Quiero decir, ¿cómo está ese tema? ¿Se está demorando la firma de escrituras o sigue en proceso normal? Hombre, está claro que la falta... el extranjero quiere firmar normalmente la escritura, es venir a Málaga, venir a la Costa del Sol y disfrutar, ¿no? Un poquito también de nuestro clima y de nuestra hospitalidad. Está claro que hay extranjeros que tienen sus apoderados y que tienen sus abogados y su ruta de abogados aquí que les asesoran, y en muchas ocasiones pues están apoderados para poder realizar las compraventas, ¿no? Pero yo creo que ese es un trámite como decía José Ignacio, le gusta hacer a ellos, ¿no? Y le gusta viajar y llevarla a término ellos y hacer ellos la propia escritura de compraventa. Está más frenado, ¿eh? Y yo creo que hasta que no se libere el tráfico aéreo de personas y que no podamos tener acceso a la movilidad libre entre países, pues este freno va a ser importante. Yo creo que hasta agosto, quizá pasado segunda quincena de julio, agosto, que se vuelva a adquirir un poquito de confianza, va a ser más complicado que se vuelva a un ritmo normal de escrituras por parte de extranjeros. Va a ser complicado. Ignacio, una de las reivindicaciones de los promotores en la Costa del Sol ha sido siempre la petición de más flexibilización por parte de las administraciones públicas para que pongan a disposición de los promotores suelo público. ¿Ha cambiado en algo eso? Es decir, ¿hay más agilización, hay menos burocracia? ¿Cómo está el tema ahora en la Costa del Sol? Bueno, yo creo que no en la Costa del Sol, sino a nivel andaluz sí que hemos dado un paso importante, lo cual eso es para todos los municipios, y es el tema del decreto, ¿no?, del 9 de marzo del 2020, en el que se metía esa agilización. Creo que también se está trabajando ahora en la ley del suelo, en la lista, en la que simplifica bastante, ya eso se ve nada más que en el número del artículo, pues la ley, pero queda mucho camino. A lo que me decías de poner suelo a disposición de una colaboración público-privada, pues hay intentos de momento pues muy tímidos. Es verdad que ha anunciado Abra que va a hacer un proyecto en este sentido en cada una de las provincias, y que aquí en Málaga vamos a contar con un proyecto piloto, o primero, que va a ser de la zona de la Trinidad. Y nosotros lo que hemos reclamado, y ayer veríais en la nota de prensa y una carta que le hemos mandado a los ayuntamientos de la provincia,
lo primero, que revisen ese patrimonio que tienen de suelo, que lo ordenen, que lo pongan en una información pública y que luego quieran poder desarrollarlo. Y para esto, con una fórmula que no hace falta que lo hagan con caja propia del ayuntamiento, sino que se pueden buscar fórmulas en las que el ayuntamiento consiga transformar ese suelo público que tiene en vivienda terminada, con lo cual no pierde patrimonio. Sí que ingresará porque se quedará con un porcentaje de la vivienda terminada que podrá destinar al alquiler, con lo cual va a poder hacer pues una triple función, que es hacer caja, poner vivienda a disposición de su ciudadano a un precio asequible en colaboración con ese promotor y, por supuesto, generar empleo en el municipio, que recuerdo que son más de 2 empleos lo que genera cada una de las viviendas que se crean. Así que me gustaría, José Ramón, también apuntar que me he quedado con la gana de las preguntas anteriores, que era el teletrabajo. Yo sí que creo que el teletrabajo, que va a derivar ahí de una forma clara, sobre todo en los puestos de trabajo cualificados, la Costa del Sol tiene una oportunidad de recoger esa bala, que yo creo que habrá quien se habrá dado cuenta de que quien está trabajando pues, en un país nórdico desde su ordenador puede hacer ese mismo trabajo sin tener que pasar frío, puede hacer esa misma tarea sin tener que estar en un día triste, ¿no? Y venir a hacerlo pues, en un día como el que hoy tenemos en Málaga. Eso se puede recuperar y además otra cosa que lo que no hemos aprendido, creo que será imposible, es a televivir o a teledisfrutar, ¿no? La Costa del Sol, con lo cual esa oportunidad la tenemos y esperemos que la administración también pueda acompañarnos para vender eso en el extranjero. Gracias, Ignacio. Voy a aprovechar una pregunta que hace una de las participantes a este foro para que sirva de hilo conductor para dar unas pequeñas conclusiones cada uno de vosotros y ya acabamos, ¿de acuerdo? Ella dice, están hablando todos de cómo está el sector y qué puede pasar y la importancia de Málaga en ello, pero a mí me gustaría saber qué medidas concretas van a tomar cada uno de ellos en sus propios sectores para salir más rápido de la crisis COVID. Una pregunta que hace Carmen Ruiz. Ya aprovechamos para que hagáis una pequeña reflexión como conclusión de todo este debate. Empezamos como hemos hecho al principio por Pedro, ¿de acuerdo? Bueno, yo no sé qué podemos aportar desde una empresa de valoraciones en la recuperación, ¿no? Intentar hacer las cosas bien, con responsabilidad. Y la verdad es que en este momento tenemos, yo creo que un reto, un desafío importante por delante, porque tenemos un mercado, pues ciertamente inmóvil, o lo ha estado durante un tiempo, y por lo tanto, bueno, pues nos ha tocado esa tarea de aplicar responsabilidad y conocimiento para fijar el valor de los activos cuando realmente no había un mercado móvil, ¿no? Más de eso, pues poco podemos hacer, ¿no? En nuestro caso, intentar no equivocarnos, pero eso ya lo venimos haciendo desde hace muchos años en fijar el precio de los activos, no el valor. Y respecto a un poco una conclusión, pues un poco como he terminado la primera reflexión, ¿no? Poniendo en valor la Costa del Sol en cuanto a, como bien se ha comentado durante todo este tiempo, es un destino, yo creo, preferente respecto a la inversión extranjera no solo en España, sino en Europa. Y por lo tanto, esos deberes bien hechos, ese haber mejorado, como ha mejorado todo lo que es la parte del litoral de la Costa del Sol, ahora se tiene que notar. Y yo creo que está el propio sector inmobiliario de la Costa del Sol en una posición, como decía anteriormente también, muy ventajosa frente a lo que es el propio sector inmobiliario nacional dentro de esa fortaleza, y tiene que jugar seguro un papel muy importante, fundamental en la recuperación. Es muy importante, como estaba comentando Ignacio en la última reflexión, la colaboración público-privada. Es fundamental poner en carga esos suelos de dominio público. Es fundamental también por parte de las administraciones la ayuda en el acceso a la vivienda, y es muy, muy importante, y no se ha comentado creo durante la charla, la parte de la seguridad jurídica. O sea, es fundamental ya que se empiece a tratar al sector como un sector profesionalizado, un sector no el apestado, no un sector que esté jugando a temas que podían pensarse en otras épocas, sino realmente el sector actualmente pues no está jugando a estas cartas, y que realmente se apoyen en el sector inmobiliario como, insisto, como una parte de la solución del problema de la economía, ¿no? Por lo tanto, apoyo en cuanto a todo lo que es fiscalidad, apoyo en lo que es la parte de colaboración pública-privada y sobre todo seguridad jurídica, por favor, es fundamental.
Gracias, Pedro. José Ignacio. Sí, bueno, yo creo que ya estamos empezando desde las empresas, ¿no? y desde las promotoras, en este caso de Metrovacesa, a tratar de agilizar la recuperación, como hemos dicho, creando pues, las herramientas necesarias para que los vendedores ya empiecen, que no puedan viajar los clientes, ya empiecen a generar ese interés, a generar esas oportunidades, a generar esas reservas, aunque sean pendientes, a través del marketing digital y de la comercialización digital. Eso mismo nosotros también lo estamos haciendo con las agencias inmobiliarias que al final terminan siendo una red muy importante, la más importante en la Costa del Sol. Hemos creado una plataforma digital para facilitarles el trabajo a ellos y que ellos puedan reactivar el movimiento lo antes posible. Agilizar los plazos, ¿no? Yo creo que ya lo hemos comentado todos, ¿no? Es muy importante que la administración agilice los plazos. Bueno, ya están puestos en marcha pues, determinadas medidas para agilizar estos plazos para las licencias, para la licencia de primera ocupación, la declaración responsable. Son plazos muy importantes que al final son claves para paliar los posibles retrasos que se han podido producir durante este parón, ¿no? de construcción, y que si todos estamos coordinados y todos colaboramos, se pueden entregar las viviendas en un plazo sin incumplir plazos, retrasarnos en plazos de los que teníamos previstos, ¿no? Y bueno, y ayudar, ¿no? Yo creo que en este periodo, desde las principales promotoras y desde Metrovacesa, hemos dado un paso adelante y hemos ayudado preocupándonos cliente a cliente, ¿no? Tenemos seguros que les cubren para determinadas contingencias que hayan podido tener, ERTES, pérdida de empleo, etcétera. Y si algún cliente, pues bien, porque no es trabajador por cuenta ajena, pero su empresa está pasando por alguna dificultad, pues hemos estudiado los expedientes para poder ayudarles a que continúen con la compra y que al final, oye, ayudarles a su recuperación y no ahogarles en lo que es la compra de la vivienda. Yo creo que eso es lo que estamos realizando ahora en plena crisis y después habrá que impulsar muy fuerte lo que es la publicidad y el marketing y la actividad para poder en los próximos meses estar preparados para cuando llegue esa recuperación volver a la senda de crecimiento y poder recuperar el sector. Gracias, José Ignacio. Es el turno de Ignacio Peinado. Bueno, yo creo que tenemos, un poco recogiendo lo que ya han dicho los compañeros, pues el objetivo de recuperar la demanda que teníamos pre-COVID, pero creo que hay que sumar también la obligación de encontrar una nueva demanda que ni siquiera antes teníamos, ¿no? Y por supuesto, las recetas que ya se han dado tanto, ¿no? Y recuerdo ese Help to Buy para el primer pago, la reducción del IVA, innovar en la tecnología, como apuntaba José Ignacio, ¿no? Y esos tours virtuales que ya han llegado para quedarse, pero también innovando en lo clásico, innovando en las letras. Y esto es en la propia legislación. Por un lado, hemos visto ya antes el tema de impositivo, ¿no? De la fiscalidad, pero también la Golden Visa, que se puede hacer una aceleración y facilidad para conseguir este permiso de residencia sin descuidar, por supuesto, los controles y que no sea un todo vale. Yo creo que en Andalucía tenemos ahora la oportunidad y, por tanto, también la obligación grave, los empresarios, los técnicos, todo el sector en general, de aprovechar la nueva ley de suelo que se está confeccionando y de la que ya tenemos el borrador para poder mejorar esta situación. Yo aquí sí recoger un punto y para incidir en la necesidad que tenemos, sobre todo en la Costa del Sol, de que se distinga el turismo residencial, la vivienda de segunda residencia, de la primera vivienda de la que tanto hemos hablado.
y es lanzar un mensaje también para esa revisión de la ley del suelo, y es poder ver, revisar esa reserva obligatoria que tenemos actualmente de dotar VPO en los nuevos desarrollos, porque hay sectores destinados a esa segunda residencia en la que no tiene sentido, y de otra manera se quedarán ahí esos suelos ya urbanizados a valor cero, porque no habrá demanda que convenga, ¿no?, para esa vivienda, aun cuando se construyera. Con lo cual, que por favor seamos capaces todos, también en la administración, de distinguir esos dos negocios y aprovechemos esta oportunidad de la revisión de la ley. Gracias, Ignacio. Ángel, tus conclusiones, por favor. Muy bien, pues oye, yo en cuanto a medidas concretas que hemos hecho, yo llevo 25 años trabajando en banca y yo creo que en estos 2 meses y medio ha sido cuando realmente nos hemos dado cuenta de lo esencial que es esta actividad, ¿no? Me voy a permitir que haga un poquito de apostolado, porque es verdad que somos una actividad un poco denostada, pero sí que es verdad que hemos trabajado enormemente y muy intensamente sábado, domingo, jueves santo, viernes santo, cualquier día, para llamar a todos y cada uno de nuestros clientes, para llamar a todas las empresas, para decirles qué necesitan, para ofrecerles ICO, para ofrecerles carencias, para ofrecerles ampliaciones de plazo, para llegar a acuerdos con sociedades de garantía recíproca, tanto en la comunidad de Murcia como en la comunidad andaluza, para dotar de liquidez a las empresas con su garantía. Hemos anticipado las pensiones para proteger a nuestros pensionistas, hemos hablado con todos los autónomos, hemos dado carencia a las hipotecas, hemos dado carencia a los préstamos, a las tarjetas de crédito, hemos dado asesoramiento a todos aquellos ahorradores que tenían sus ahorros en fondos de inversión, en bolsa, etcétera, que con los movimientos y con la incertidumbre que había en los mercados también han sufrido. Hemos hablado con ayuntamientos, con diputaciones, hemos puesto en marcha la obra social con una intensidad brutal para ponernos en contacto a través de nuestro voluntariado y de nuestra obra social con residencias de ancianos, para hacerles llamadas para que no se encuentren solos, para darles tablets para que hablen con la familia. Hemos hecho una campaña de ningún hogar sin alimentos en el que hemos pedido que colaboren todos los empresarios, todos los clientes de banca privada. Hemos pedido la colaboración del alcalde de Málaga, de todos los alcaldes andaluces, de Antonio Banderas, de los famosos, de Carlos Arguiñano, para que todo el mundo esté colaborando y para que en un momento en que los más desfavorecidos estaban sufriendo, pues intentemos ayudarles no solamente desde un punto de vista financiero, ¿no?, sino desde un punto de vista también social, y que la sociedad tome conciencia. Hemos hecho corresponsables a muchísimos clientes, a muchísimas empresas y muchísimos autónomos y clientes de banca privada de que hay que ayudar y que los que están mejor tenían que echar una mano. Hemos dado carencias en los seguros, no lo sé. Cuando me habla de medidas concretas, hemos hecho tantísimas medidas concretas que me haría falta una hora. Entonces, a mí me parece que estamos en buen camino. Creo que hemos hecho muchísimas cosas, hemos trabajado intensamente, estamos orgullosos del trabajo, nos queda muchísimo por hacer y es verdad que hay que seguir echando una mano porque todavía la situación de incertidumbre hace que determinados sectores y determinadas empresas y autónomos, sobre todo las empresas más pequeñas, son muchas veces las más desprotegidas, las que tienen menos acceso al crédito, pues tener una labor de acompañamiento, de asesoramiento y de dotación de liquidez. Al final las empresas desaparecen por la falta de liquidez en momentos muy puntuales y tenemos que estar muy atentos y trabajar muy intensamente. Yo creo que es la colaboración y nuestra responsabilidad, y desde CaixaBank creo que estamos siendo punta de lanza como empresa líder a nivel nacional y ahí estamos, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir en ese camino y, por supuesto, creo que tenemos la responsabilidad de que todas aquellas empresas y todos aquellos empresarios y todas aquellas personas que no se han visto tan afectados por el COVID tomen conciencia de que tenemos que ayudar y que tenemos que apoyar. Así que yo creo que ese es nuestro trabajo de los últimos meses y en lo que creo que debemos de seguir incidiendo, en mi humilde opinión. Muchas gracias, Ángel. Voy a leer algunas ideas que se han vertido durante el coloquio y ya acabamos. La primera: la Costa del Sol tenía un mercado algo saturado, con ralentización en los ritmos de venta, un mercado en fase de estabilización
que se ha encontrado con un shock imprevisible que ha golpeado con dureza. Nos enfrentamos a una crisis de demanda difícil de predecir, aunque la Costa del Sol ha hecho los deberes. Segunda, la evolución de esta crisis no es clara. Va a depender mucho de la evolución del empleo y de la confianza, pero el sector se encuentra en una posición mucho más sólida que en la anterior crisis. Debemos volcar todos los esfuerzos en la adquisición de la vivienda por parte de los jóvenes, porque es el segmento que se ha quedado fuera de la recuperación. Tienen muy difícil el acceso a la vivienda. El sector residencial supone en Andalucía el 3% del PIB, que genera 3.000 millones de euros. Cuarta, el sector está muy equilibrado y mucho mejor financiado. Los proyectos que hay en vigor están muy bien fijados y se llevarán a término. Quinta, el sector inmobiliario será un referente en la recuperación económica de la Costa del Sol. Y por último, sexta, las administraciones deben acudir a la llamada de las líneas de avales públicos del 15 o 20% para la entrada a la vivienda de personas sin capacidad de pago. Bien, yo creo que ha sido un debate muy enriquecedor. Espero que haya servido a los asistentes, que les haya arrojado un poco de luz sobre la situación del sector inmobiliario en la Costa del Sol. Por mi parte, hemos acabado. Doy las gracias a los 4 ponentes, ha estado muy interesante, y también a los presentadores del evento. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí, un placer, muchas gracias. Un abrazo a todos.